Buenas noches, amados hermanos. Es para mí un privilegio el compartir la palabra con ustedes en esta noche. Y quiero pedirles que me acompañen a orar para que sea Dios dirigiendo este tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo delante de tu presencia y vengo a ti tal como soy y tal como estoy, mi Dios, para pedirte perdón por mis pecados, por mis ofensas, por todo aquello que hice y no te agradó, Padre amado. En esta hora, mi Dios, te quiero pedir de manera especial que seas tú guiando este tiempo, seas tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, hablando por mí. Habla tú, Señor, usa mis labios, usa mi voz, Señor, para transmitir lo que tú quieres a cada vida, a cada uno de mis hermanos. Te pido también, Señor, que abras nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú tienes, que abras nuestros oídos para escuchar la voz tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú bendiciéndolos, llenándolos de tu amor y de tu bondad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra que el Señor puso que yo compartiera con ustedes se encuentra en el libro de Salmos 119, 105 y dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia no es un libro cualquiera, y eso lo sabemos, sino que este libro nos trae luz a nuestro camino, aclara hacia dónde vamos, nos va a mostrar todo el tiempo si necesitamos ir por el camino correcto o si nos va a mostrar si estamos desviándonos de nuestra trayectoria. Sin esta luz nunca vamos a poder encontrar o mantenernos en el camino. No se trata la palabra de Dios de cualquier camino, ni de todos los caminos, sino del único camino que nos conduce hacia nuestro Padre Celestial. En tiempos antiguos no había una iluminación central en los pueblos. Cada uno tenía que llevar consigo su propia luz para asegurarse de ir por el camino correcto sin tropezar o pisar algo peligroso o desagradable. Esa luz que cargaban no solo iluminaba el camino por el que debían andar, sino que ayudaba a que los pies no se posaran donde no debían. La palabra de Dios hace eso con nosotros, nos muestra el camino que debemos seguir porque agrada a Dios. También nos advierte sobre los senderos que nos alejan de Dios y de su voluntad. Al estudiar la Biblia y al permitir que ésta nos transforme, vamos a lograr entender lo que Dios quiere para nosotros y haremos todo lo posible para andar en este camino que Él desea. En primera instancia, la palabra de Dios es luz para los perdidos. La vida de la persona que está perdida y está sin Cristo, la vida de la persona que no conoce a Dios, está en oscuridad. Esta está sin norte y sin un enfoque hacia la eternidad. Los que no lo conocen, no siguen a Dios, están perdidos en sus propias voluntades, en sus propios sueños, en sus propios deseos y en sus propios pecados. Entonces, una persona que no conoce a Dios necesita de su luz. Y esa luz, ¿dónde la encontramos? Está en la palabra de Dios, está en la Biblia. Como dice en Salmos, la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Entonces, la palabra de Dios, al ser la luz, ella va a permitir que podamos ver por dónde ir, qué camino escoger. Y este camino nos va, si es la palabra de Dios, nos va a conducir hacia Dios mismo. Como dice en Proverbios 4:19, el camino de los impíos
es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Cuando vivimos perdidos, tropezamos y ni siquiera sabemos en qué tropezamos, porque no podemos ver. A veces ni siquiera nos damos cuenta de qué estamos tropezando, porque este comportamiento de caer y levantarse todo el tiempo se convierte en una rutina en nuestras vidas. Jesús dijo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las personas tropiezan y caen por ignorancia del conocimiento de la verdad y de vivir de la manera que piensan que es correcto. Sin embargo, hay personas que saben que están haciendo cosas malas y por lo tanto insisten en vivir en la oscuridad para que sus obras no sean expuestas. Por eso odian la luz. No les gusta que su comportamiento sea confrontado con la palabra de Dios porque quieren y les gusta vivir de esa manera, incluso sabiendo que están equivocados. Las consecuencias de querer continuar una vida así está descrita en Proverbios 28:13, donde dice que el que encubre sus transgresiones no prosperará, mas el que las confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, una de las funciones y tareas que nosotros tenemos como cristianos es llevar el mensaje a cada criatura, como está descrito en el Evangelio de Marcos 16:15. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. O sea, que pasemos la luz a otros. Más adelante el texto nos va a decir, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces, está claro que debemos nosotros ser los que llevamos la palabra de Dios a todas las personas. Pero no todas las personas lo van a aceptar. En otra ocasión, el apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, la Biblia nos deja en claro que no todos aceptan el Evangelio, o la Biblia, o la palabra de Dios como una guía en sus vidas. Entonces, nuestra tarea es llevar la palabra de Dios a las personas que no lo conocen, pero el convencimiento del corazón del perdido no es nuestra función, sino es función del Espíritu Santo. Y muchas veces nos encontramos con que hablamos y hablamos la palabra de Dios y no vemos resultados, principalmente con las personas que viven cerca de nosotros, con nuestros familiares. Quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, como está descrito en el libro de Juan 16:8, es el Espíritu Santo. Solo Él puede convencer el corazón de una persona y puede Él cambiar la vida de la persona. Y la persona en verdad se va a convertir a Cristo si eso sucede. Entonces, una otra tarea que nosotros tenemos como hijos de Dios, como luz que somos, es orar para que el Espíritu Santo sea obrando y tocando la vida de las personas cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Es Él el que hace esta tarea, no somos nosotros, solo nosotros llevamos la palabra. La palabra de Dios es luz para aquellos que están en el camino, para nosotros, es decir, para nosotros los cristianos. No solamente es luz para los que están perdidos. Dios ha trazado un camino para nosotros y ese camino lo hemos aceptado cuando decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Decidimos caminar por sus caminos porque al aceptarlo decidimos morir a este mundo y hemos decidido vivir para Cristo. El mismo Jesucristo en Mateo 5, en los versículos 14 y 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara, ni se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero,
y así alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo quiere que brillemos en este mundo, que esté en tinieblas, mostrando cómo podemos vivir de una manera santa y pura, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Cada cristiano, cada uno de nosotros, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores, ya que pensamos, vivimos y hablamos como Jesucristo lo haría. Cuando los perdidos, cuando los que no conocen a Dios ven a un cristiano, reconocen que hay algo diferente en la vida de esa persona por su forma de vivir. Algo que ellos no tienen, algo que a ellos les falta para poder tener una vida abundante. Amados hermanos, que el mundo nos pueda mirar a cada uno de nosotros y vean nuestras buenas obras, vean el amor verdadero en nosotros, para que nuestro Padre sea glorificado y el mundo lo pueda conocer a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida. Cuanto más nos acercamos a la palabra de Dios y a la persona de Jesucristo, eso va a ser posible en nuestras vidas. Tal como dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Así va a ser nuestra luz. Ella va a ir aumentando a medida que nosotros lo conozcamos. Jesús dijo en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando la Biblia deja de ser luz para un cristiano, esta va a dejar de iluminar nuestro camino y podemos perder nuestro rumbo. Y eso hará que nos desviemos del camino, que nos equivoquemos constantemente, que tropecemos nuevamente como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. Por eso es importante, amados hermanos, que nos hagamos algunas preguntas y reflexionemos de cómo estamos llevando adelante nuestra vida como cristianos, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tengo 4 preguntas que debiéramos hacernos y cada uno reflexione al respecto si es así. Cuando nos levantamos por la mañana, hacemos la decisión de abrir la Biblia y empezamos el día llenos de la palabra de Dios, llenos de su luz. Meditamos en la palabra de Dios durante el día, de esa palabra que hemos leído en la mañana. Buscamos las respuestas a nuestras decisiones en la palabra de Dios cuando tenemos que tomar decisiones. Participamos regularmente y activamente en los estudios de la Biblia con nuestros hermanos. Estamos haciendo un discipulado. Son preguntas que cada uno de ustedes tiene la respuesta. Quizás, amados hermanos, estemos luchando permanentemente nosotros por llegar a la plena luz de nuestro Señor Jesucristo, así como vimos que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Estamos en ese camino. Yo sé que todos nosotros estamos luchando por llegar a esa plena luz de Jesucristo. Y quizás hayamos permitido que algunas cosas bloqueen esa luz. Tal vez, mis amados hermanos, el ajetreo y los afanes de la vida no nos están dejando que la luz de Cristo, que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Tal vez la ira, el enojo constante, la falta de perdón esté obstruyendo esa luz. Quizás la murmuración, el solo observar lo que los otros hacen y no verme interiormente. Quizás eso esté estorbando, o quizás sean los amigos con los que compartimos constantemente están oscureciendo nuestro camino más de lo que nos gustaría. Muchas veces no admitimos que eso es así, porque los amigos que no conocen a Dios no van a comprender la importancia de estar en la casa de Dios todos los días.
no van a comprender la importancia y el valor de la oración, de la adoración. Y esas son situaciones que nos alejan de la luz, hacen que la luz no llegue a nosotros. Amado hermano, hoy quiero animarle a usted, quiero animarlos a cada uno de ustedes a que dejemos de lado todas esas cosas que impiden que la luz de Dios sea expuesta completamente y llegue a nuestras vidas. La Escritura dice, como ya leímos al inicio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Permitamos que esa luz brille sobre nuestras vidas y aleje toda oscuridad y nos muestre la dirección correcta en nuestra vida. Puede que eliminar parte del ajetreo de nuestra agenda, parte de los afanes de la vida, nos vaya a ayudar. Puede que decir no a la ira, decir no a la amargura, nos vaya a ayudar. Con seguridad que sí. El extender el perdón a aquellos que nos han hecho mal también nos va a ayudar. El perdonar, el no permitir que los amigos se interpongan en nuestro camino y nos mantengan en lugar oscuro, nos va a permitir que podamos nosotros ser luz. Quizás debemos dejar de pasar mucho tiempo con aquellos amigos que nos alejan de la luz de Dios, que son tropiezo para que la luz llegue, que se convierten en una barrera para que la luz de Dios y la palabra de Dios nos siga alumbrando. Debemos pedirle a Dios, amados hermanos, que nos cambie y Él nos muestre su camino a través de su palabra. Una vez que nosotros hacemos esto, que le pedimos a Dios que Él sea el que nos cambie, que Él nos muestre su luz, que nos muestre por dónde caminar, que nos muestre la palabra que necesitamos, permitimos que Él nos moldee. Y cada vez que vamos haciendo esto, nos vamos a parecer más a la imagen de Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque Él es el que nos alumbra y nosotros tomamos de su luz para alumbrar a otros, tal como dice en Juan 8:12. Para que no suceda que tengamos obstáculos para que la luz llegue hacia nuestras vidas, para que la palabra de Dios sea luz, no solo para nuestro caminar, sino que nosotros seamos luz, debemos actuar como los habitantes de Berea en la primera iglesia, como se describe en Hechos 17:11. Dice la palabra de Dios, y estos eran de sentimiento más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron la palabra con toda avidez, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdadero lo que se les anunciaba. Para que esto sea posible en nuestras vidas, amados hermanos, nosotros necesitamos cultivar una relación con la palabra de Dios, para que podamos nosotros vivir esa vida abundante en Jesucristo. Necesitamos vivir como ellos, no solo yendo a la iglesia los días domingo o conectándonos por el Zoom a los cultos, sino todos los días a través del estudio permanente de la palabra, pidiéndole a nuestro Señor que Él nos transforme, que Él sea el que guíe nuestros pasos. Muchas veces hay personas que dicen, y yo recuerdo cuando estaba conociendo al Señor y decidí recibirlo como Señor y Salvador, yo leía la Biblia, intentaba, pero no lo entendía. Me daba sueño, me dolía la cabeza, y eso era porque quería yo entender de acuerdo a mi razonamiento. Tomaba la Biblia como si fuera cualquier otro libro y no pedía la guía del Espíritu Santo. Algo importante cuando sucede esto es que debemos hacerlo partícipe al Espíritu Santo en la lectura de la palabra. Cada vez que vamos a tomar la Biblia,
cada vez que nos vamos a disponer a escuchar la palabra de Dios, porque igual la podemos escuchar, tenemos la palabra de Dios en audio, y cada vez que nos disponemos a hacerlo, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Sin su ayuda, esta palabra de Dios se puede distorsionar completamente. Podemos inventar incluso doctrinas falsas y manipular la palabra de Dios si no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces, antes de leer la palabra o escucharla, debemos pedir al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él nos ayude a comprender. Cuando oramos y lo hacemos de esta manera, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a revelar lo que necesitamos, va a hacer lo que nosotros necesitamos. Él nos va a permitir ver lo que nosotros necesitamos cambiar, nos va a confrontar, nos va a ayudar a mirar la Biblia con otros ojos, nos va a ayudar a entender la palabra de Dios, porque con el Espíritu Santo la Biblia va a dejar de ser un libro simple y se va a convertir en la palabra de Dios, que como está escrito, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está escrito en Hechos 4:12. La palabra de Dios es viva, y por mucho que a veces hayamos leído este pasaje, cada vez que lo volvemos a leer, el Espíritu Santo nos va a hablar de manera diferente. Entonces, recordemos, amados hermanos, lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3, del 4 al 6. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Solamente por la acción del Espíritu Santo, amados hermanos, somos edificados y transformados por esa palabra. Entonces, cuanto más aprendemos acerca de Dios y de su amor, menos nos preocupamos por los placeres de este mundo. Es realmente increíble cómo Dios trabaja y cómo Él transforma a los pecadores en santos. Cuando vivimos y respiramos la palabra de Dios, dejamos que Dios mismo sea la luz para nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y para finalizar, amados hermanos, es importante que recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única guía, es nuestra única regla de fe, nuestra única práctica que tiene una función vital en nuestra vida. Es nuestro manual de instrucciones y nos va a mostrar cómo debemos vivir aquí en esta vida de una manera que agrade a nuestro Dios. Y cuando vivimos de esta manera, somos bendecidos y en consecuencia tenemos una vida abundante, como lo expresó Jesucristo. En el Evangelio de Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amados hermanos, que la motivación de nuestro corazón sea cada vez más estudiar la Biblia, cada vez más buscar comprenderla, buscar de manera intencional ser partícipe de todas las opciones que tenemos. En nuestra comunidad, el pastor comparte con nosotros semanalmente una guía para la lectura de la Biblia diariamente. Tenemos el estudio de la Biblia los días viernes, tenemos el discipulado, tenemos tantas opciones. Y eso nos va a ayudar, amados hermanos, a que podamos permanecer en el camino de Dios. No solo permanecer, sino que podamos ser iluminados por su palabra y que al ser iluminados nosotros tengamos la oportunidad de llevar esa luz de Jesucristo a otras personas que están en tinieblas, aquellas personas que están perdidas. La palabra de Dios, como dicen Salmos, es lámpara a mis pies es tu palabra
y lumbrera a mi camino. Gracias, amados hermanos, por escucharme. Gracias por escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga y los ayude a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.